Buenas tardes y bienvenidos a la mesa redonda que sigue esta interesante charla del Dr. Wessel, en donde vamos a tratar los avances anatomopatológicos e inmunológicos en patología glomerular, que seguro va a interesar tanto a patólogos como a nefrólogos. Y bueno, doy especialmente la bienvenida a los de la Comunidad Valenciana que estén conectados, porque este es nuestro puente largo, ya que hoy es el Día de la Comunidad Valenciana. Y ahora la doctora Fernández os va a presentar a los ponentes. Esta mesa redonda se va a componer fundamentalmente de 3 charlas. El doctor Fulladosa nos hablará de las glomerulonefritis membranosas. Posteriormente, el doctor Ricard Cervera, que es un experto en lupus en general, nos hablará de utilidad de los biomarcadores inmunológicos en el seguimiento de los pacientes con nefropatía lúpica. Y finalmente el doctor Pablo Cannata nos hablará de algo tan interesante y tan actual como la patología digital en la nefropatología. Seguro que todas ellas son del máximo interés. Os esperamos a la vuelta con las miles de preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de las charlas. Hasta dentro de un rato. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de las glomerulitis asociadas a infección. Las glomerulitis asociadas a infección es una glomerulopatía aguda mediada por inmunocomplejos que aparece tras la respuesta del huésped a una infección extrarrenal. Es el paradigma de la glomerulopatía aguda. Gérmenes asociados a estas glomerulopatías relacionadas a infección son muchos, la lista es innumerable, desde bacterias, virus, hongos, parásitos. Nos centraremos sobre todo en las bacterias. No es una enfermedad nueva, es una enfermedad que tiene tanto tiempo como la medicina. Ya Hipócrates la describió en el siglo IV antes de Cristo, y él observaba cómo aparecía en algunos pacientes que habían presentado un episodio febril, aparecía dolor lumbar y orinas oscuras junto a liguria, con lo cual es una descripción que muy probablemente se relaciona o estaría en concordancia con una glomerulonefritis relacionada a infección. A lo largo de los años se han ido redefiniendo esta enfermedad a mediados del siglo XVIII, del siglo XIX, a principios del siglo XX, en el momento en que se pudo utilizar la anatomía patológica y hasta nuestros días. Cuando hablamos de glomerulonefritis relacionadas a la infección, clásicamente se ha hablado de postinfecciosas. Hoy por hoy las consideramos en 2 grupos, unas que son realmente postinfecciosas, que se desarrolla la glomerulonefritis tras una infección ya resuelta, con un periodo de latencia más o menos largo, sin presencia en el momento de aparición del problema renal del germen activo. Y es característica en la glomerulonefritis post-streptocócica. Hay, sin embargo, las glomerulonefritis asociadas a infección activa, que las llamamos más que postinfecciosas, se podrían llamar parainfecciosas, y que aparecen concomitantemente a la infección, una infección activa con persistencia del germen, con el estímulo antigénico constante, y en este contexto estarían aquellas asociadas a endocarditis clásicas, la asociada también clásica a infección del shunt ventrículo atrial, que prácticamente no vemos porque en estos momentos se utiliza. Básicamente es el shunt ventrículo peritoneal el que más se utiliza, con menos complicaciones relacionadas, asociadas a otras infecciones de aquí a la lista que hemos visto, y la glomerulonefritis IgA dominante, que ha ido cogiendo entidad a medida que han ido pasando los años y que hoy por hoy es una de las que más relevancia creemos que tiene en este sentido, y a la que dedicaremos una parte de esta charla. Hablamos pues de la glomerulonefritis post-streptocócica. El agente causal es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el estreptococo piógenes. Clásicamente es una entidad pediátrica, que lo ven los pediatras. Se da sobre todo en niños y adultos jóvenes, con mayor incidencia en la primera década de la vida, aunque también aparece en adultos.
Y esto los vemos en pacientes de edad avanzada y con factores predisponentes como la diabetes mellitus. Hay dos formas clásicas, la faringoamigdalar y la forma cutánea, con unos periodos de latencia diferentes en función de una u otra. Son unos 15 días la faringoamigdalar y un periodo de latencia de 3 a 6 semanas la cutánea, de aparición de la glomerulopatía en relación al proceso infeccioso previo. Los serotipos son diferentes en función de la localización de la infección que ha provocado el cuadro glomerular. Es una entidad que con los años ha ido disminuyendo su incidencia, sobre todo por el aumento o la mejoría de las condiciones higiénicas, de la utilización de los antibióticos, tanto en entornos que llamamos desarrollados como en vías de desarrollo, aunque persiste en estos entornos, países en vías de desarrollo, aún una incidencia mayor, significativa, sobre todo en forma de brotes estacionales, y que comporta aún pues, que sea una de las glomerulopatías más relevantes, sobre todo en los niños. Característicamente, la clínica es de un síndrome nefrítico, con su cuadro sindrómico típico, con una proteinuria moderada. Puede aparecer oliguria, hipertensión severa, sí, de las situaciones que es más frecuente que aparezcan en adultos. Existe hipocomplementemia prácticamente siempre, predominio de C3, predominio de activación de la vía alterna, y la detección de los anticuerpos contra antígenos del estreptococo que ayudan a confirmar la infección previa por este germen a la hora del diagnóstico de esta entidad. Es una entidad que aparece en niños con una característica clínica bastante definida y en este contexto el diagnóstico habitualmente es un diagnóstico clínico. Raramente a los niños los biopsiamos a menos de que la evolución no sea la esperada. Aún así, histológicamente está bien descrita y histológicamente lo que expresa es una glomerulitis aguda, proliferativa endocapilar, difusa y exudativa con infiltrado neutrofílico, en una inmunofluorescencia con depósitos granulares capilares de C3 y también de IgG, con aquella característica del cielo estrellado o en garlanda tan referida en la literatura, y con un estudio ultraestructural con depósitos subepiteliales grandes, electrodensos, que se llaman jorobas, los clásicos HAMS, que son bastante característicos de esta entidad. Aún así, ya decimos que muchas veces no se biopsian y histológicamente lo que hemos descrito es la histología clásica, pero histológicamente puede presentar diversas formas, influidas en muchas veces por el momento de evolución de la enfermedad en la cual se biopsia. Puede aparecer las características que hemos descrito clásicas, pero, por ejemplo, en las biopsias tardías desaparece este cuadro tan inflamatorio, puede haber solamente proliferación mesangial y los depósitos predominan los de C3, desapareciendo muchas veces la IgG, e incluso terminan desapareciendo a veces los depósitos subepiteliales en el estudio ultraestructural. Con lo cual, el diagnóstico, si nos basamos en la histología, a veces no es tan sencillo. Es una entidad con resolución espontánea, habitualmente, con mejoría clínica y biológica al final de la tercera semana. En los niños es una entidad que habitualmente suele ser bastante benigna. Se normaliza la hipocomplementemia al cabo de unos meses y la micrometuria y la proteinuria terminan normalizándose también al cabo de más tiempo, de aproximadamente 1 o 2 años. Dicho repito, en los niños es bastante benigna, de tal manera que la curación aparece en mayor del 95% de los casos. No así en los adultos, en los cuales la curación
aparece solamente en un 60% de los casos. Esto quiere decir que hay un porcentaje significativo de pacientes que no terminan mejorando completamente después de este brote inflamatorio. El tratamiento es un tratamiento de soporte y aunque la infección no está activa en este momento, no se considera que de entrada sean candidatos a un tratamiento inmunosupresor, sobre todo también porque en los niños es una enfermedad de una evolución, tal como he comentado, benigna, y solamente se reserva aquellos casos con una evolución rápidamente progresiva, con un estudio histológico con un componente inflamatorio severo, con extracapilar o con una mala evolución y evolución clínica. Lo que sí que se hace difícil a veces es el diagnóstico diferencial, sobre todo en aquellos casos que no están al 100%, que clínicamente no se presentan al 100% de forma típica. El diagnóstico diferencial se tiene que hacer con otras glomerulonefritis post o parainfecciosas que pueda tener, otras infecciones relacionadas con la membrana proliferativa tipo 1 por depósito de inmunocomplejos, pero sobre todo con la entidad que hemos definido como la glomerulonefritis C3. El diagnóstico diferencial, hay pequeñas diferencias a nivel clínico y a nivel histológico que nos pueden ayudar. En la postestreptocócica tenemos el antecedente de la infección previa. En la C3 puede haber una infección previa o un cuadro febril que podemos pensar que es el trigger de la glomerulopatía, que puede a veces confundir. En la postestreptocócica se resuelve espontáneamente, no así en la glomerulonefritis C3. En la C3 la proteinuria y la meturia persisten en el tiempo igual que el descenso del complemento, se perpetúan sin una resolución espontánea como pasa en la postestreptocócica, y a nivel anatomopatológico pueden haber una superposición de lesiones que pueden confundirla, que pueden hacer que se confundan entre ellas. Sí que es verdad que en la postestreptocócica predomina la hipercelularidad endocapilar difusa, el patrón membrana proliferativa predomina en la C3, el patrón granular de Engarlanda o cielo estrellado es predominante de la postestreptocócica, mientras que en la C3, en los depósitos de C3 suelen ser intensos y más groseros, sin depósito o mínima de inmunoglobulina, mientras que en la postestreptocócica sí que al menos al principio aparecen depósitos de inmunoglobulinas. Y a nivel ultraestructural, los depósitos de los HAMs, los depósitos subepiteliales, son más intensos, más abundantes en la postestreptocócica, mientras que en la C3, aunque pueden aparecer, estos habitualmente, el hallazgo de estos es más ocasional. Y este puede ser un dato de diferencia, aunque comentamos que la postestreptocócica, si la biopsiamos de forma diferida, los depósitos subepiteliales también pueden desaparecer. Hay un estudio interesante, que me parece interesante, reciente, de un grupo francés que estudió la presencia de anticuerpos antifactor B en un grupo de pacientes con glomerulonefritis postinfecciosa comparados con un grupo de pacientes con una nefropatía C3 comparado con controles sanos. Eran pacientes pediátricos, y observó que los pacientes con glomerulonefritis postinfecciosa presentaban en la gran mayoría títulos elevados de anticuerpos antifactor H, cosa que no pasaba en la gran mayoría de los pacientes con C3 y no presentaban en los controles sanos, y tampoco en algunas otras enfermedades glomerulares como la IgA o la nefritis lúpica, que habían aprovechado para estudiar como grupos control. Esto veían que estos anticuerpos antifactor B, estos anticuerpos antifactor B desaparecían en el momento en que había resolución del cuadro. Eran presentes en la fase aguda, desaparecían posteriormente. Tenían una gran sensibilidad, una buena sensibilidad y especificidad pues, para el diagnóstico de esta enfermedad, y concluían que permitía distinguir entre la glomerulonefritis postinfecciosa típica y la nefropatía C3 en la fase aguda de la enfermedad, aparte de que contribuían a un mejor entendimiento de la fisiopatología de esta enfermedad. Es un dato importante, es un hallazgo importante que se tendrá que corroborar en un estudio retrospectivo, se tendrá que corroborar con estudios más prospectivos, pero abre la puerta a nuevos biomarcadores para este tipo de enfermedades. Esto relacionado con la glomerulonefritis postinfecciosa.
La otra entidad de la que quería hablar, que es la glomerulitis asociada a infección estafilocócica, es una glomerulitis asociada a una infección concomitante, a una infección activa en el momento de la aparición de la enfermedad glomerular. El agente causal es el Staphylococcus aureus, habitualmente meticilin resistente, aunque también en casos de meticilin sensibles o en casos de Staphylococcus epidermidis. Predomina, a diferencia de la postestreptocócica, en adultos y personas mayores, predominantemente en hombres y con una patología de base, habitualmente diabetes mellitus, pero también otras enfermedades como neoplasias, alcoholismo, drogas, adictos a drogas por vía parenteral, etc. Como digo, acompaña a una infección activa concomitante. Y la mayor parte de estas infecciones son cutáneas, aunque también puede estar relacionado con osteomielitis, infecciones de vías endovenosas o también infecciones estafilocócicas, endocarditis, neumonías, abscesos profundos. La clínica es la clínica también de un síndrome nefrítico, una aparición aguda de la enfermedad. Aparecen habitualmente con insuficiencia renal, a menudo como rápidamente progresiva. La mayoría de las veces presentan proteinuria marcada y a menudo con síndrome nefrótico. La hipocomplementemia no es tan frecuente como la postestreptocócica, suele aparecer en unos 2/3 aproximadamente de los pacientes. Hay una serie que revisó pues, estos pacientes. Esta es una entidad que a lo largo de los años 80 pues, ya se iban publicando casos. Es una entidad en la cual a principios del siglo XXI se recogieron las series mayores. NAS fue uno de los que recogió unas series más importantes. Y en este contexto, pues, definió las características típicas de presentación de estos pacientes. Pacientes mayores de 65 años, hombres, la mayoría, muchos de ellos diabéticos, que presentaban infecciones cutáneas, muchas infecciones de pies diabéticos, con predominio de Staphylococcus aureus, muchos de ellos presentándose con un síndrome nefrótico y histológicamente con una presencia de exudado de glomerulitis exudativa con proliferación endocapilar, aunque también es verdad que podía aparecer solamente proliferación mesangial, con lo cual aquí el diagnóstico diferencial con la IgA siempre se mantenía, y que tenía una evolución francamente tórpida, con una recuperación completa solamente del 16% de los pacientes, llegando a un 41% de ellos a diálisis. La anatomía patológica, como he comentado, es una proliferativa difusa con exudación, proliferativa difusa endocapilar y, dependiendo del momento del estudio, pues puede cambiar algo sus características. La inmunofluorescencia, el C3 habitualmente es prominente, con un patrón parecido de cielo estrellado también puede ser, aunque aquí la característica es que hay un depósito intenso de IgA. Depósito intenso que suele ser mesangial, algo parietal también, y pueden aparecer en el estudio ultraestructural también depósitos subepiteliales de tipo HAMS. Muchas veces hay lesiones de la enfermedad subyacente debajo, como la nefropatía diabética. Y es característico la presencia de necrosis tubular aguda en estos pacientes. Muchos pacientes pues, tienen lesiones de nefropatía diabética, la lesión de sus enfermedades subyacentes, aparte de las lesiones de la enfermedad proliferativa. El diagnóstico diferencial básicamente se hace con la nefropatía IgA. Siempre, muchas veces, queda la duda de si etiquetarla de una posinfecciosa, sobre todo cuando la infección no está claramente identificada, o si realmente es una IgA, o puede aparecer como una síndrome de Sjögren. El diagnóstico diferencial básicamente es a nivel histológico. Hay datos que nos pueden orientar, como la hipersaloridad endocapilar predominante en la infecciosa y predominio de proliferación mesangial en la nefropatía IgA.
El C3 suele ser más intenso que la IgA en la posinfecciosa, mientras que en la IgA es predominante mesangial, más intensa que el C3 y es de predominio lambda, cosa que no pasa en la posinfecciosa. Y los depósitos mesangiales a nivel ultraestructural se combinan ocasionalmente con HAMS, cosa que no aparecen estos depósitos subepiteliales en la nefropatía IgA. Pero a veces no es fácil hacer el diagnóstico diferencial a nivel histológico y puede ser dificultoso. Hay una serie que intentaba comparar los grupos del de posinfecciosa IgA con el de nefropatía IgA primaria y básicamente el que veía para orientar a una entidad a otra es que las postinfecciosas con depósito con infección estafilocócica con depósito predominante de IgA son de mayor edad, tienen mayor predominio hipocomplementemia, la infección concomitante estafilocócica, el fracaso renal agudo habitualmente en la presentación y esta proliferación endocapilar con características exudativas, mayores depósitos capilares y presencia mayor porcentaje de depósitos subepiteliales en la microscopía electrónica. El pronóstico es malo. El pronóstico de estos pacientes renal es malo y un 30% progresan a enfermedad renal terminal. Y los pacientes de mayor edad y con mayor patología de base son los que habitualmente van peor. El tratamiento es el tratamiento de la infección, el tratamiento directo de la infección sin opciones, al menos cuando la infección está presente y no está bien controlada, de tratamiento esteroideo inmunosupresor. Simplemente para terminar, las monofitis asociadas a infecciones forman parte del presente. La incidencia de las monofitis postestreptocócicas han descendido en nuestro entorno, persistiendo casos en niños con un buen pronóstico y casos en mayores que también aparecen con peor pronóstico renal. Las monofitis asociadas a infección IgA dominante se asocian a infecciones estafilocócicas en adultos y estas infecciones habitualmente suelen tener un mal pronóstico renal habitualmente y porque suelen incidir sobre pacientes con comorbilidad y a menudo enfermedad renal crónica de base. Y esto es todo. Gracias. Muchísimas gracias por su amable invitación a hablarles del tema de la utilidad, del valor de los biomarcadores inmunológicos en el seguimiento de la nefropatía lúpica. Este será el hilo conductor de esta charla. En primer lugar, presentaré en cierta forma la magnitud del problema, la epidemiología de la nefropatía lúpica. Seguiré con el tratamiento actual que ofrecemos a los pacientes que sufren de nefropatía lúpica para pasar a continuación a ver cuáles son los biomarcadores que nos sirven para ver la respuesta a ese tratamiento. Y finalmente, unas pinceladas sobre las perspectivas futuras. Unos datos, por lo tanto, epidemiológicos, cuál es la magnitud del problema. Y para ello, pues si me lo permiten, les presentaré datos de un megaproyecto europeo que realizamos, que coordinamos en el cambio de siglo, el llamado proyecto Eurolupus. Recogimos los datos de 1000 pacientes europeos procedentes de 20 centros diferentes y los seguimos, los monitorizamos muy estrictamente durante los 10 siguientes años. Y ello nos ha permitido pues, conocer muchos de los datos clínicos, epidemiológicos, las comorbilidades, los tratamientos efectuados en los pacientes con lupus. Y de aquí, pues ahora sabemos que la nefropatía es ciertamente un problema muy prevalente. Después de la artritis y de la afectación cutánea, es el problema más frecuente. Por lo tanto, es el órgano mayor más frecuentemente afectado en el lupus. Alrededor del 28% de los pacientes, casi un tercio de los pacientes con lupus desarrollan nefropatía lúpica en los 10 años de seguimiento. Incluso en algunos grupos poblacionales, por ejemplo, la raza, pacientes de raza africana o mestizos latinoamericanos, la prevalencia es incluso mayor, 40 o 50%. Pero no solo esto es un problema de frecuencia, es también un problema de gravedad. Sabemos a propósito de este estudio que aquellos pacientes con nefropatía tienen una supervivencia
menor que aquellos pacientes sin nefropatía. Vemos que a los 10 años, si no había nefropatía, sobrevivía el 94% de los pacientes de esta cohorte Eurolupus, mientras que si presentaban nefropatía bajaba al 88%, y esta diferencia era estadísticamente significativa. Por lo tanto, es un problema importante dentro del lupus. ¿Y cómo tratamos? ¿Cómo intentamos tratar estos pacientes? Pues también, si me lo permiten, una pincelada histórica. Hasta ese cambio de siglo, prácticamente, hasta los años 90 y el cambio de siglo, los medicamentos o las armas terapéuticas que utilizábamos pues podían resumirse en estas 6. Los glucocorticoides, la ciclofosfamida, la azatioprina, los recambios plasmáticos, las inmunoglobulinas endovenosas y la ciclosporina. Estos tratamientos, digamos, clásicos, ciertamente tuvieron un papel importantísimo para pasar pues, de una mortalidad en los años 60 de la nefropatía lúpica. Una chica joven a la cual se le diagnosticaba una nefropatía lúpica era una sentencia de muerte. En los años 90, pues cambió a las cifras que les hemos comentado previamente. Y prácticamente lo que se hacía con estos medicamentos pues era seguir, en cierta forma, lo que nos indicaban los estudios de los Institutos Americanos de la Salud, los NIH, que era que el mejor tratamiento, la mejor forma de tratar estas formas graves era mediante la ciclofosfamida endovenosa y los glucocorticoides. Y esto era lo que se venía efectuando a lo largo de los últimos años del siglo pasado. Pero estos mismos investigadores ya se dieron cuenta que esto comportaba pues, un problema importante. Aparte de los efectos secundarios más habituales de los glucocorticoides, los inmunodepresores, pues las principales usuarias o beneficiarias de este tratamiento eran mujeres jóvenes y esto les producía una amenorrea, muchas veces una imposibilidad de tener hijos a estas pacientes. Con lo que cambió el paradigma y mientras pues teníamos en aquellos primeros años el reto de la supervivencia en la fase aguda, a partir de los años 90 y el cambio de siglo, nuestro reto es una supervivencia a largo plazo, pero con escasos efectos secundarios. Y ahí pues surgió probablemente uno de los cambios más espectaculares en el paradigma del tratamiento, y lo introdujimos también este grupo Eurolupus, que habíamos hecho este estudio epidemiológico con el llamado tratamiento, el régimen secuencial. Hacer un tratamiento de inducción. Proponíamos la ciclofosfamida, pero con unas dosis mucho menores, hasta 1/3 o 1/4 parte de las dosis de los Institutos Americanos de la Salud, y después un tratamiento de mantenimiento con otro fármaco, pues probablemente más, digamos, más suave, un tratamiento oral. Esta pauta, conocida desde entonces como la pauta Eurolupus, pues en los ensayos clínicos efectuados por el grupo Eurolupus demostramos que era igual de eficaz que la pauta de los NIH, pero con menos efectos secundarios. Y también en el cambio de siglo llegó el micofenolato de mofetilo, gracias sobre todo a los estudios del Dr. Chine en Hong Kong, demostró una eficacia similar a la ciclofosfamida endovenosa, a las pautas NIH, pero con menos efectos secundarios. Y cuando comparamos también el grupo Eurolupus, el micofenolato, con la azatioprina más clásica, pues vimos que ambos eran realmente efectivos, probablemente el micofenolato con menos efectos secundarios. Y también en aquellos años se introdujo pues, el anticalcineurínico más moderno, probablemente más seguro, el tacrolimus, que en cierta forma fue sustituyendo a la ciclosporina, también eficaz en nefropatías lúpicas. Pero en estos años nos dimos cuenta que tampoco conseguíamos todo y que nos quedaba pues un 20, 30, quizás incluso en algunas series hasta un 40% de pacientes que no respondían a estos tratamientos, y ahí se introdujo el término nefropatía lúpica refractaria. Y para ello pues se han ido introduciendo nuevos medicamentos, las terapias biológicas, el rituximab, gracias al profesor Eisenberg, que ha demostrado pues, ser una buena herramienta, un buen tratamiento, aunque solamente demostrado en los estudios clínicos. Los ensayos clínicos lamentablemente no lo pudieron confirmar y no lo tenemos todavía con indicación aprobada por las agencias reguladoras, el rituximab. Y la otra
forma de tratar esta nefropatía lúpica, pues la denominada triple terapia o triple target therapy, los glucocorticoides más el micofenolato más el tacrolimus, todo ello combinado. Bueno, hay quien favorece más una forma, el rituximab, otros la triple target therapy. Y cómo vemos la respuesta con este tratamiento, cómo evaluamos, cómo analizamos si se ha producido una respuesta. Pues ahí entran los biomarcadores de respuesta. Y tenemos básicamente 3 tipos, y será lo que comentaremos a continuación. Los biomarcadores clínicos, los histológicos y los moleculares. Y los clínicos, que ya les adelanto, que son básicamente lo que tenemos más cierto, más tangible, más datos de peso. Los clínicos, pues aquí, si me lo permiten, les presentaré otro grupo. Estábamos hablando de los grupos americanos, de los NIH, del grupo europeo, del Eurolupus, pues ahora en estos últimos años nos hemos unido. Y creo que esto ha sido una buena noticia, una buena inversión para el futuro. Los grupos europeos y americanos nos hemos unido en un paraguas que es la Lupus Nephritis Trial Network y estamos realizando estudios y el primero de ellos fue un análisis de los estudios clínicos de diferentes cohortes de ensayos que han hecho ensayos con fármacos y concretamente con el Eurolupus Nephritis Trial pudimos ver con datos fuertes, robustos, que la cifra de 0,8 gramos de proteinuria a los 12 meses de tratamiento es un buen marcador, predictor de respuesta a largo plazo. Es decir, aquellos pacientes con una proteinuria a los 12 meses de tratamiento inferior a 0,8 gramos tienen una mejor evolución, menos riesgo de presentar insuficiencia renal terminal a largo plazo que aquellos que tienen una proteinuria superior. Esto en otro estudio también realizado por el mismo grupo, lo hemos corroborado en el ensayo MANTAIN, en el ensayo en el cual comparábamos la eficacia del micofenolato con la azatioprina, también nos sale una cifra muy similar, 0,7 gramos al día de proteinuria a los 12 meses. Por lo tanto, como biomarcadores clínicos, los datos más robustos que podemos realmente ofrecer y que serán probablemente lo más robusto que podemos presentar en esta charla, sería esto. Que lamentablemente los parámetros clínicos y de laboratorios basales en el momento inicial no permiten predecir la evolución renal, pero sí una respuesta renal precoz, medida en forma de proteinuria inferior a 0,7-0,8 gramos por 24 horas tras 12 meses de tratamiento, sí que es predictora de una buena evolución renal a largo plazo. En cambio, y muy importante, el sedimento urinario con una hematuria microscópica persistente no añade valor pronóstico. Y esto es importante. Básicamente es la proteinuria la que claramente en estos estudios demuestra su valor. Biomarcadores histológicos, la biopsia renal. Aquellos que somos muy biopsiadores, siempre nos gusta extraer el máximo de información de la biopsia renal. Y aquí tenemos 2 potenciales tipos de biopsia con utilidad. La biopsia renal inicial, creo que la mayoría, pues yo diría de los lupólogos, los nefrólogos considerarían que es esencial porque sabemos que tiene un valor diagnóstico. Así diagnosticamos la nefropatía lúpica, los diferentes tipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos el diagnóstico diferencial. No todo es nefropatía lúpica. En un paciente con lupus que tiene afectación renal es más infrecuente, pero podemos encontrar nefropatía antifosfolipídica o depósitos de amiloide u otras patologías que hay que excluir. Podemos ver la extensión de la lesión, si es segmentaria, si es difusa. Podemos ver si además de la afectación glomerular hay afectación túbulo-intersticial, que estos últimos años está cobrando pues mucho más interés, pero lamentablemente su valor pronóstico es muy limitado y esto ya lo sabemos desde los estudios seminales que hicieron el grupo de la Lupus Nephritis Collaborative Study Group en los años 80 del siglo pasado, que vieron que estos datos, los datos por ejemplo de cronicidad, el índice de cronicidad, no es un predictor de evolución ni de respuesta al tratamiento.
desgraciadamente, la biopsia renal en el inicio no nos sirve para predecir la respuesta al tratamiento. Y entonces, pues, podemos hacer biopsias repetidas. Y los escenarios para repetir esta biopsia renal son varios. Uno es por el rebrote renal, que probablemente la mayoría de los nefrólogos y de los lupólogos estaría de acuerdo en hacerla. Pero también muchos pensamos que por protocolo, tras un tiempo de tratamiento predeterminado, como se hace, por ejemplo, en los controles de los trasplantes renales, tras 1 o 2 años de tratamiento, o también cuando se ha producido una respuesta parcial al tratamiento, si persiste una proteinuria de 1 gramo, a saber si realmente hay actividad o aquello ya es cronicidad, previa a la supresión del tratamiento inmunodepresor, pues tras 2 o 3 años, incluso si ha habido una respuesta clínica, ver si realmente histológicamente se confirma que hay una respuesta completa, una remisión completa. Y también en casos de enfermedad renal crónica se puede evaluar el grado de nefroangiosclerosis versus actividad. A veces pues ya se ha producido un cierto grado de insuficiencia renal, pero queremos ver si todavía podemos apretar un poquito más el tratamiento inmunodepresor o tenemos ya que tirar la toalla y decidir que ya no se puede hacer nada más para frenar la evolución. Bueno, pues hacer estas biopsias tiene su importancia y estos son datos también de nuestro equipo. Hicimos un estudio con nuestros nefrólogos y nefropatólogos de biopsias repetidas y llegamos a ver una cifra también robusta. Prácticamente 1/3 de los pacientes modificamos el tratamiento debido a los datos que encontramos en la biopsia renal. Eran datos discordantes respecto a los datos clínicos que teníamos de esos pacientes. Por lo tanto, es importante esa biopsia renal. Pero todavía hoy por hoy no tenemos datos de suficiente consistencia y ahí volvemos de nuevo a la Lupus Nephritis Trial Network y a Frederic Usiu, que ya lideró proyectos como el Eurolupus Nephritis Trial, que va a liderar este proyecto, el RevioLup. Sé que muchos centros españoles están a punto de entrar también en este estudio. Hay más de 50 centros europeos y americanos participando en este estudio, en el cual básicamente pues se van a aleatorizar los pacientes para, al cabo de 1 año de tratamiento, biopsiarlos o no biopsiarlos, y a los que se biopsian hacer el tratamiento de seguimiento según el resultado de la biopsia, y a los que no se han biopsiado hacerlo según simplemente datos clínicos. Y esperamos que esto pues nos ayude a conocer mejor realmente el valor de esta rebiopsia. Y luego, pues claro, lo que nos gusta a todos probablemente tener sería un biomarcador molecular. ¿Y qué es lo que tenemos de biomarcadores moleculares? Tenemos algunos séricos, algunos urinarios y algunos de la biopsia renal. Séricos. Pues la verdad es que tengo que decirles que son ya los clásicos, no tenemos más que aquellos clásicos que son los anticuerpos anti-DNA y el complemento. Sabemos que si el anticuerpos anti-DNA están altos y el complemento bajo, probablemente sigue habiendo inflamación, sigue habiendo actividad en el riñón. Algunos nuevos anticuerpos, o ya no tan nuevos, pero que se han investigado, como los anti-C1Q, pues probablemente tienen un valor relativamente similar al DNA y al complemento, pero otros más nuevos que se han investigado, antirribosoma P, antinucleosoma, anticromatina, pues probablemente no aportan nada más que estos clásicos. También la orina recibe mucho la atención y ha sido uno de los campos de atención, y es uno de los campos de atención encontrar biomarcadores urinarios. Nosotros con el doctor José Alfredo Gómez Puerta analizamos varios, los TWIG, NECAL, MCP1, transferrina, ceruloplasmina, tienen un cierto valor, pero todavía hay que conocerlos mejor, no sustituyen a los que ya tenemos. Y lo que sería un poquito el estado de arte, lo más reciente, pues es ir al riñón, a la biopsia renal y ver biomarcadores, incluso en células únicas, ver mediante estudios genómicos, identificar pues determinadas moléculas, determinados genes en esa biopsia renal o en esa célula renal. Esto es un poquito el futuro, pero todavía no tenemos datos sólidos, robustos, que nos ayuden. Y el futuro. Unas pinceladas de hacia dónde pueden ir las cosas en el futuro, pues primero de todo, de nuevo, ver cuál es la magnitud del problema y de nuevo datos
que proceden de nuestros estudios Eurolupus. Esto es un estudio que analizamos tras 10 años de tratamiento con la pauta Eurolupus, cómo estaban nuestros pacientes. Fíjense que serían pacientes tratados en los centros, probablemente punteros, con los mejores medicamentos disponibles. Pues a los 10 años había habido un 8% de mortalidad, un 5% de insuficiencia renal crónica terminal, 8% tenían cáncer y 8% problemas cardíacos graves, probablemente derivados del tratamiento. Por lo tanto, prácticamente hay un 30% de pacientes que no van bien con estos tratamientos. Pero lo que es probablemente más problemático, y es que a los 10 años más de la mitad de los pacientes estaban con tratamiento inmunodepresor, 3/4 partes con tratamiento con corticoides. Eso quiere decir que todavía seguramente en los próximos años iban a presentar más problemas. Por lo tanto, necesitamos mejores enfoques y probablemente las terapias biológicas nos van a ayudar. Y ahí pues tenemos cosas prometedoras. Frente al interferón alfa, por ejemplo, saben ustedes que acaba de salir publicado el ensayo TULIP en lupus en general, que ha sido positivo. Por lo tanto, el anifrolumab, que es el antiinterferón alfa, ha demostrado su eficacia en ensayos clínicos para el lupus en general, y actualmente pues están los ensayos TULIP-LE, lupus nephritis, que pues esperamos que demuestren también la eficacia en la nefropatía lúpica. Y ahí pues podemos tener la medida del interferón alfa como uno de los biomarcadores de respuesta. También actuar sobre la coestimulación entre los linfocitos B y T, y ahí pues están los clásicos tratamientos anti-CD20 como el rituximab y ahora más moderno el obinutuzumab. El obinutuzumab, los ensayos Nobility en fase 2 han sido realmente pues muy prometedores en nefropatía lúpica y ahora pues están en un programa de fase 3 que esperamos pues nos lo confirme. Y también tenemos anticuerpos frente a la interleucina 12-23, es el ustekinumab. En el lupus en general demostró su eficacia y aquí se publicaron los resultados en el 2018 en The Lancet, pero las malas noticias acaban de llegar recientemente y es que en nefropatía lúpica parece que no funciona y se han parado los ensayos. Por tanto, probablemente tendremos que conocer un poquito mejor esta vía y quizás reintentarlo en un futuro. Pero esto es el futuro, es prometedor. Y a mí me gustaría pues terminar con una esperanza, con la esperanza de la investigación. Seguramente pues los omics, la genómica, proteómica, metabolómica nos va a ayudar y estamos ahora empezando un megaproyecto europeo. La Unión Europea a través del programa Innovative Medicine Initiative, IMI, pues está haciendo un gran proyecto donde hay 69 centros de investigación, donde hay 9 laboratorios farmacéuticos implicados también, donde hay más de 40 millones de euros puestos para investigar en estos nuevos marcadores de respuesta al tratamiento, de recaídas y de remisión en enfermedades autoinmunes, entre ellas la nefropatía lúpica. Y bueno, pues nuestro grupo de nuestro hospital tenemos el gusto de poder participar en este proyecto, aquí en esta fotografía, con nuestros compañeros nefrólogos, el doctor Quintana, el doctor Chipey, y nefropatólogos, la doctora García. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Soy Pablo Carnata, nefropatólogo de la Fundación Jiménez Díaz, y os voy a hablar sobre patología digital y sus aplicaciones en nefropatología. Para empezar, vamos a ver un breve esquema de los temas que vamos a seguir, pero antes hemos de situarnos en el tiempo. Vamos a ver este timeline. Fijaos que a mediados de la década de los 50 se introducen los conceptos de inteligencia artificial, pero va a ser a mitad de la década de los 60 cuando se introduce sobre todo los mecanismos de análisis computarizada de imagen. Pero, no obstante, será en la década de los 90 cuando se empiecen realmente a desarrollar estos escáneres de preparaciones histológicas. Este desarrollo tendrá lugar durante unos 20-30 años en los que estos escáneres se van a utilizar sobre todo con fines docentes de investigación, pero es en 2017 específicamente cuando la FDA, para Philips en este caso, aprueba por primera vez una de estas plataformas ya para uso diagnóstico.
Vamos a ver una jerga de diferentes términos técnicos que vamos a desgranar a continuación. No obstante, quizás los términos más importantes que vamos a ver son telepatología, patología digital y patología computacional. Son términos que debemos separar y tener bastante claros. El principio, la telepatología, si bien está relacionada con los otros dos, es el paso previo. Y para ver la telepatología tenemos que hacer un pequeño flashback en el tiempo. Nos vamos a mediados de la década de los 80, momento en el que todo lo que estáis viendo en estas fotos era novedoso. Para ese año, en el 87, el doctor Weinstein, dada la escasez de patólogos, desarrolló un mecanismo mediante el que une una cámara de alta resolución a un microscopio para valorar biopsias de cáncer de mama, llegando a la conclusión de que no existe mayor porcentaje de errores en la microscopía virtual que en la microscopía óptica convencional. Lógicamente, esto dio lugar al establecimiento de casos de redes para casos de consulta, pero es bien, quizás es en la patología en la nefropatología, es la telepatología quizás la mejor aplicación que tiene, y la aplicación que más se está dando hoy en día es para valorar el tejido previo a la fijación, es decir, para valorar los cilindros renales que nos enviáis los clínicos e incluso, más específicamente, para valorar las biopsias de trasplante del injerto previo al trasplante. De hecho, la escasez de patólogos en Estados Unidos ha hecho que se utilice de manera rutinaria esta metodología de telepatología para que un patólogo de manera remota evalúe la cuña renal, y esto es algo que nosotros hemos puesto a punto en nuestro centro. Fijaos, a la izquierda tenemos 2 o 3, en este caso 3 cilindros que recibimos de una biopsia renal. Esto se sitúa bajo un microscopio y podemos obtener imágenes como la que veis en el centro, en el que podemos ver que obviamente tenemos una gran dotación glomerular de un fragmento cortical. En el caso del trasplante, como veis en la fotografía de arriba a la derecha, tenemos que entrenar al técnico para que identifique la cápsula, en este caso la zona marcada con flechas blancas, esa área más compacta de tejido colágeno, y una vez que lo identifique ha de ponerlo perpendicular y hacer las secciones que luego serán evaluadas y podrán ser evaluadas a distancia, como decíamos. Muy bien, ¿qué tienen en común y en qué se diferencian todos estos estos entornos de patología digital? Quizás lo que tiene las diferencias es que aún estamos en una torre de Babel, igual que hace 30 años estábamos con el sistema 2000, Betamax y VHS, al final ganó el VHS. Hoy en día estamos en que cada empresa utiliza sus propios archivos, y si bien hay visores universales, son muy poco dinámicos, dejan mucho que desear. Los mejores visores son los de cada una de estas plataformas. ¿Qué tienen en común? Básicamente que el funcionamiento no es más que un microscopio metido dentro de un aparato en el que también hay un mini negatoscopio donde se posicionan las laminillas y vamos haciendo barridos con objetivos de microscopio óptico convencional y realizando fotografías de las diferentes secciones. Estas fotografías luego se van a poner en conjunto para formar lo que se denomina WSI, Whole Slide Image, que no es más que una imagen de alta resolución que pesa más de 1 giga y que deberás verla mediante estos visores específicos. En nuestro laboratorio hace 4 años ya dimos el salto a la patología digital. La intención no era simplemente docente y de investigación, sino escanear el 100% de nuestro trabajo. Esto se traduce en unas 3.500 laminillas diarias para poder luego utilizar el visor y poder aplicar mecanismos de inteligencia artificial, como vemos. ¿Cuáles son los problemas? Porque esto es algo que ocurrirá en los próximos 10 años, yo creo, en todos los servicios de la anatomía patológica de España. El primer problema, lógicamente, es el alto coste inicial que tiene esta implementación. El segundo problema es que tienes que revisar y modificar todos los protocolos de la fase preanalítica. Un problema normal que ocurre en todos los laboratorios es que las laminillas histológicas están sujetas a gran cantidad de artefactos, ya sea plegamientos de corte, burbujas, polvo en la propia laminilla. Esto en condiciones normales, pues tú usas el micrométrico, enfocas, desenfocas y ya está solventado. El problema es que, lógicamente, en un escáner en el que estás realizando fotografías, eso puede hacer que un área del tejido se quede fuera de foco. Otro problema quizás es la integración con el programa de biopsias, es algo que hay que solventar en cada laboratorio, pero se solventa fácilmente. Y en cuanto a las ventajas, mejora sustancialmente el flujo de trabajo. Esto es un hecho. Si bien al principio puede parecer que la adaptación a ese entorno digital puede hacer que tanto para los patólogos o los técnicos
puede llevar más tiempo. Una vez superado ese tiempo de adaptación, mejora el flujo de trabajo, permite, por ejemplo, casos que tengas biopsias de un paciente que haya sido rebiopsiado, mediante un golpe de clic comparar en la misma pantalla las diferentes biopsias para ver la evolución del paciente. También, obviamente, va a permitir la cuantificación y anotación sistemática de las lesiones, pero quizás, como decíamos, lo más interesante es que abre la puerta a la patología computacional y a la aplicación de algoritmos. Hay varios estudios que nos comparan la microscopía óptica convencional con la virtual y en muchos de ellos ya incluso la microscopía virtual tiene más ventajas que la microscopía óptica convencional. De todos ellos, quizás me gustaría destacar el Neptune, liderado por la doctora Laura Barisoni, expresidenta de la Renal Pathology Society, y quizás una de las pioneras en patología digital a nivel mundial. Lo interesante de este estudio es que, aparte de los hallazgos que iban persiguiendo, llegaron a una serie de conclusiones mucho más allá de las que realmente perseguían. Anotaron de manera sistemática todas las lesiones, no solo las que se pedían según la nefropatía en cuestión, sino toda la serie de hallazgos histológicos, llegando a la conclusión de que hay muchas más variables de las que están incluidas en las clasificaciones que tienen un gran impacto clínico en los pacientes. Una de ellas, lógicamente, es la glomerulosclerosis. Podéis pensar que obviamente influye, pero lo interesante es que este hallazgo que no está incluido en la mayor parte de las clasificaciones tiene un valor predictivo a enfermedad renal crónica diferente según la nefropatía. Es decir, diferente si tienes el porcentaje de glomerulosclerosados, una nefropatía IgA o una esclerosante. La evolución va a ser diferente. Y tanto esta como el resto de hallazgos. Esto hace, obviamente, que las clasificaciones más dinámicas, como por ejemplo la de la nefropatía IgA, pueden evolucionar. Y esto lo hemos visto hace 3 años, no por hallazgos digitales, sino por el estudio que realizó el doctor Mark Haas, y vio que efectivamente las semilunas tienen un valor predictivo muy importante, o un gran impacto clínico en estos pacientes, y permitió la adición de la letra C al score MEST. Ahora, como decíamos, esta anotación sistemática de las lesiones nos va a ayudar muchísimo a la hora de identificarlo, todas las lesiones y las estructuras en un vistazo. En nuestro caso, nuestro laboratorio, fijaos que tenemos en la barra de herramientas a la izquierda, como si fuera un PowerPoint, tenemos diferentes formas, diferentes colores. Hemos llegado a una serie asignado a cada color y a cada forma, a una lesión específica, de tal manera que si tenemos un vistazo, como veis aquí, de los cilindros, podemos saber ya, sin acercarnos, qué tipo de lesiones tenemos en esta biopsia. Para anotar, hasta ahora, los patólogos lo que hacíamos es lo que tenéis en la foto de ahí en el centro. Cogíamos una laminilla y, o bien, bajo el objetivo, poníamos el punto en la zona en cuestión que nos interesaba. Si estábamos hablando de una biopsia renal, teníamos secciones en diferentes cristales. Superpones un cristal a otro, haces que coincida más o menos el tejido y pones un puntito. Para medir un tumor, lo mismo. Cogíamos una regla de papelería de plástico, la poníamos sobre el cristal y decíamos, pues 3 milímetros. Así, básicamente, a ojímetro. Obviamente, como podéis pensar, realmente la patología digital y la medición de las lesiones puede ser mucho más precisa con estos mecanismos que con otros. Obviamente, para hacer esto necesitamos revisar nuestros protocolos también de corte y tinción, ya que la aplicación de protocolos de corte y tinción en nefropatología asociados, como vamos a ver, a patología digital, nos da una visión muchísimo mayor y nos reduce el tiempo de examen, de visualización de los cristales. Por ejemplo, aquí tenéis un laboratorio en el que hacen las 4 cortes. Muy bien, ahora tenemos un problema si los cortes para los cristales se realizan primero un cristal, luego otro y luego otro, luego otro. ¿Por qué? Porque probablemente una lesión que esté en el segundo corte de este cilindro teñido con hematoxilinosina, cuando lo miremos con el Jones, con la plata, a lo mejor ya no está. Y a lo mejor esa lesión sí que necesitamos verlo con la técnica de plata. Esto se solventa, lógicamente, alternando los cortes o siguiendo un protocolo de cortes seriados y numerados. Este es el protocolo que seguimos en nuestro laboratorio. Son 2 tandas en las que intercalamos un corte sin teñir y las probabilidades de que haya una lesión, aunque sea muy segmentaria, en un glómerulo y que no la veamos, son ínfimas. Y hemos aumentado muchísimo nuestra potencia diagnóstica. Como os decía, esto tiene mayor significación si lo asociamos a la patología digital. No solo podemos ver cada técnica
una al lado de otra, como podéis ver en este panel, sino que además podemos ponerlo, como están viendo los radiólogos, un corte encima de otro, pudiendo ir tridimensionalmente, haciéndonos un esquema mental tridimensional de las lesiones, viendo los glomérulos a diferentes micras. Por ejemplo, tenéis aquí un glomérulo con una lesión, bueno, una lesión no, a las 12 horarias se ve un poquito de hiperplasia podocitaria, pues 2 micras más allá, esa hiperplasia podocitaria revela una proliferación extracapilar. Lo mismo que en este otro glomérulo, entre las 3 y las 5 horarias en un área que no se identifica bien si hay una semiluna o algo, 2 micras más allá, en el corte teñido con plata, si lo superponemos, vemos que efectivamente tenemos una proliferación extracapilar y otras 6 micras más allá vemos que con el tricrómico tiene incluso un componente crónico asociado. Fijaos en esta otra muestra, en el extremo de la biopsia, lo que parece ser un granuloma, unos cortes más allá, revela que es una pared de una arteria con necrosis fibrinoide en un caso de trasplante renal. O sea que veis que estos hallazgos son importantes, pero como decíamos, si no seguimos un protocolo de cortes seriados y numerados, incluso la clasificación de lupus que diferencia las diferentes clases según el porcentaje de glomérulos que veamos con lesiones puede variar. Es decir, que podemos estar viendo la punta del iceberg y un caso que inicialmente lo categorizamos como 3, unos cortes más allá puede transformarse en 4, pero no solo en el lupus. Esto, obviamente, en el lupus ha hecho que se elimine entre otras razones, también la clasificación de las biopsias en global y segmentario, pero también fijaos que este porcentaje está presente en diferentes clasificaciones. Es decir, que si no tenemos un protocolo de cortes seriados y numerados, probablemente nuestros diagnósticos puede que no sean lo suficientemente precisos o incluso erróneos. Ya llegando a la anotación manual, fijaos que esto es una biopsia teñida con plata en el que lo que hemos hecho es anotar manualmente, delinear las áreas con afectación crónica, en este caso con fibrosis intersticial, y pidiéndole a la máquina que nos averigüe qué porcentaje de tejido cortical hay aquí. Una vez que se comparan el porcentaje del volumen, o digamos los milímetros cuadrados afectos por fibrosis intersticial y los milímetros cuadrados de corteza, mediante una regla de 3, se puede averiguar el porcentaje de fibrosis intersticial de una manera muchísimo más precisa que lo que hacemos a día de hoy a ojímetro. No obstante, esto sigue siendo manual. Lo interesante es la aplicación de la inteligencia artificial para todo esto. Y como decíamos, tenemos varios conceptos y varias jergas. Primero, la inteligencia artificial, que va a englobar a todo ello, y después podemos estar confusos entre machine learning y deep learning. ¿Qué es el machine learning? El machine learning es básicamente la práctica de uso de algoritmos para parsear datos, para hacer un análisis sintáctico de esos datos, ser capaces de aprender de ellos para luego hacer una predicción o una sugerencia sobre algo. Para esto se utilizan diferentes mecanismos de aprendizaje supervisado, como por ejemplo la regresión lineal, logística, valles, árboles de decisión. ¿Y qué lo diferencia del deep learning? Fijaos, en el deep learning, a diferencia del machine learning, ya no le vamos a enseñar a un ordenador una lista de reglas para solventar un problema, sino que le vamos a dar un modelo para que pueda evaluar ejemplos y una pequeña colección de instrucciones para que pueda modificar el ejemplo cuando se encuentra con errores, y con el tiempo vamos a ver que el programa va a poder solucionar el problema de una manera muy precisa y va a poder extraer patrones. Esto se realiza mediante la aplicación de redes neuronales. Las redes neuronales no son más que una red artificial de neuronas de capas interconectadas entre sí. Los datos atraviesan estas capas en una única dirección y cada una de estas capas va a pedirle al programa una tarea en concreto. Entonces, según va atravesando estas capas, de ahí el nombre Deep Learning, porque va atravesando de manera profunda todas estas capas, vamos a tener un resultado final. Este resultado final puede parecer un poco abstracto hablando así de redes neuronales, pero ya estamos muy familiarizados con ello en la vida cotidiana. Por ejemplo, el programa Computer Vision que utiliza Facebook para el reconocimiento facial, el programa Clearview hace lo mismo con cualquier tipo de foto, incluso con imágenes de vosotros mismos extraídas cuando estáis caminando por la calle al lado de un cajero. Esto se utiliza en inteligencia artificial hoy en día también para evaluar, por ejemplo, en agricultura, no solo áreas de regadío que necesiten más riego, sino incluso poder predecir el porcentaje de azúcar en una uva por su color y su tamaño.
también tiene aplicaciones en la moda. Si estáis, por ejemplo, abrís vuestro Instagram o os gusta un bolso que habéis visto a una persona, rápidamente abrís una aplicación, identifica qué tipo de bolso es, la marca y dónde lo podéis comprar, incluso podéis comprarlo in situ al instante. Otro ejemplo quizás que todos conocemos es el de Tesla para la conducción automática. Ahora bien, para etiquetar una cara, para comprar un bolso, probablemente con un 90% de fiabilidad nos sobre. Pero para pedir que un coche conduzca por ti o que un programa diagnostique por ti, no te vale menos de un 99,98%. Y hoy en día la aplicación de estos algoritmos tiene que superar esos porcentajes altos para realmente salir al mercado. Fijaos, en estos casos estamos viendo algoritmos que nos ayudan a detectar las metástasis de cáncer de mama, incluso discriminar entre células tumorales y células inflamatorias que en condiciones normales también van a plantear un diagnóstico diferencial importante. En nuestro laboratorio estamos implementando este programa hoy mismo ya para la detección automática y gradación automática del cáncer de próstata. Es decir, que nos calcula el Gleason automáticamente, pero no solo el Gleason, sino también aquellas lesiones, aquellos mimickers, aquellas lesiones que imitan al tumor, pero que pueden ser no tumorales. El problema es que quizás existe una gran complejidad en nefropatología que no tenemos tanto en patología quirúrgica tumoral. En este trabajo, Barisoni desgrana los problemas a los que nos vamos a enfrentar cuando enfrentemos un algoritmo a nuestra área, la nefropatología versus la patología quirúrgica. Tenemos más complejidad del tejido, tenemos un tejido más pequeño, diferentes tinciones, es decir, nos vamos a enfrentar a una gran cantidad de problemas. En nuestro caso decidimos dar este paso y para dar el paso de patología computacional ya necesitas no un patólogo, un nefrólogo, sino un ingeniero informático o alguien que esté familiarizado con el desarrollo de estos algoritmos. ¿Qué es lo que hicimos? Vimos que realmente quizás la fibrosis intersticial y atrofetular son hallazgos que tienen gran influencia en el pronóstico de nuestros pacientes y en la evolución de nuestros pacientes. Entonces, desarrollamos un algoritmo que fuera capaz de identificar la fibrosis y cuantificarla automáticamente en nuestras biopsias. Para eso establecimos una red neuronal pidiéndole algo diferente en cada capa, incluso segmentando e identificando los glomérulos, y luego identificar, como decíamos, las áreas y cuantificarlas automáticamente de fibrosis intersticial. Pero nosotros estamos realmente en pañales. Si os fijáis, las aplicaciones de la inteligencia artificial a la patología digital hoy en día en el campo de la nefro puede llegar desde, en el panel que tenéis arriba a la izquierda, para detección automática de las diferentes y segmentación de glomérulos en trasplante. Incluso en el panel B podéis ver cómo nos ayuda a estadificar diferentes biopsias de diferentes pacientes en nefropatía diabética para también compartimentalizar las diferentes estructuras. Incluso en el panel del centro, fijaos cómo nos puede servir para identificar hallazgos histológicos asociados al daño tubular agudo y en dos casos diferentes nos pueda diferenciar y predecir la evolución del paciente. Pero otra aplicación también interesante es en la parte de abajo del esquema de este panel que tenéis aquí. Se pueden incluso asociar a otros mecanismos como por ejemplo microdisección láser. Es decir, por ejemplo, tú puedes desarrollar un algoritmo que te detecte las áreas de amiloidosis, afectadas por amiloidosis, una biopsia, asociarlo a un programa de microdisección de tal manera que automáticamente después el microdisector láser vaya dirigido a todas esas zonas de diferente densidad o que obviamente tienen depósito de amiloide para luego tipificar esa proteína mediante otras técnicas. Estas aplicaciones realmente son interesantes. Otro trabajo que me gustaría, penúltimo, destacar es este de Ámsterdam, en el que no solo utilizan esa segmentación para valoración, sino que además lo adaptan a la evaluación de biopsias trasplantes, es decir, al score de Banff. Para ello, primero tienes que hacer una segmentación y un problema al que se enfrentaba este laboratorio era la variabilidad de tinción en los diferentes centros e incluso dentro del mismo centro. Esto obviamente puede influir en la precisión del algoritmo a la hora de detectar las lesiones y las estructuras. Pues bien, lo que hicieron fue, utilizando este mismo concepto en el que puedes transformar una imagen en otra
Fijaos aquí, una cebra, un caballo, un Monet en un Van Gogh. Ellos lo que hicieron fue transformar las tinciones de los diferentes laboratorios, incluso una plata en un PAS o diferentes PAS, compararlos entre sí. En este panel que tenéis, nuevo panel, en estas fotos, veis que cada foto a la izquierda y a la derecha tiene diferente tinción y es que es la misma línea, en una imagen es la original y a la derecha tenéis la transformación, la normalización de ese PAS para que todos fueran iguales. Obviamente esto permitió detectar y segmentar perfectamente la biopsia y asignar un componente de BANF a cada una de ellas. Pero por último, quizás el grupo que está más avanzado en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada en nefropatología es el grupo de la Universidad de Buffalo, liderado por el doctor Tomaszewski, en el que ya no solo hacen detección, compartimentalización y segmentación, sino que incluso han llegado a separar la atrofia tubular y la fibrosis intersticial. Y quizás el trabajo que más me interesa de ellos es un trabajo que empezaron en 2016 y que se continúa todavía hoy, en el que ya identifican no solo los compartimentos, sino dentro de cada glomérulo, identifican las diferentes células y las cuantifican. Fijaos que esto es muy interesante, no solo células mesangiales, endoteliales, podocitarias, porque, por ejemplo, en una podocitopatía, el número de podocitos presentes en una biopsia puede estar relacionado lógicamente con la evolución del paciente. Y no vas a poner a un patólogo a contar todos los podocitos, pero la máquina sí. Por último, ya toda esta información integrada puede, como decíamos, como os ponía el ejemplo antes de la nefropatía IgA, ayudarnos a que las clasificaciones evolucionen mucho más. Por lo tanto, como conclusión, vemos que la aplicación de la inteligencia artificial nos va a proporcionar a los patólogos una información objetiva y reproducible, reduciendo la variabilidad diagnóstica y garantizando así mucha mayor precisión y calidad diagnóstica. En muchos casos también va a acelerar muchísimo nuestros tiempos de respuesta y nuestro flujo de trabajo. Algunas tareas muy específicas y hallazgos muy sutiles van a ser únicamente identificables mediante estos algoritmos de inteligencia artificial. Y por último, quizás la inteligencia artificial, algo interesante es que nos va a ayudar a integrar, clasificar y estratificar toda esa ingente cantidad de datos que estamos recibiendo de pacientes, ya sean analíticos, radiológicos, clínicos o de cualquier tipo de ómica, de tal manera que podremos establecer modelos predictivos e individualizar la terapia de cada paciente y seleccionar mejor los pacientes que vayan a ensayos clínicos. Y por último ya, algo que hacemos hoy en día ya desde hace tiempo en los departamentos de anatomía patológica es valorar biomarcadores, sobre todo en el entorno de patología tumoral. Pues muy bien, la inteligencia artificial no solo nos va a ayudar, sino va a mejorar muchísimo esta valoración para mejorar sustancialmente nuestra calidad diagnóstica. Y para acabar, quizás la pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿va a sustituir, por lo tanto, el desarrollo de estas herramientas, van a sustituir al patólogo? Si bien os puede parecer que sí, mi respuesta es que no. Yo creo que el patólogo, utilizando estas herramientas, va a sustituir al patólogo que no las utilice, más que la herramienta en sí del patólogo. El patólogo siempre permanecerá en la toma de decisiones en todas estas herramientas. Muchas gracias y esto es todo. Buenas tardes de nuevo. La verdad es que el chat, después de las 3 charlas impresionantes que hemos oído, se están quechando. Vamos con 10 minutos de retraso, pero es verdad que comenzamos con 10 minutos, así que son los que vamos a aprovechar para lanzar preguntas a nuestros excelentes ponentes. Yo quería preguntar al doctor Cervera, a los nefrólogos nos ha dejado un poco impactados el hecho de que la microhematuria no sea un factor pronóstico de actividad, porque realmente sería la primera nefropatía proliferativa que la microhematuria no es un marcador pronóstico, lo es en la vasculitis, lo es en la IgA, lo es en la posinfecciosa, y resulta difícil para nuestro entender y para nuestra forma de entender cómo se produce la nefropatía lúpica que la microhematuria no sea un marcador de actividad. Y otra pregunta que se ha repetido mucho en el chat es, a veces el paciente va bien desde el punto de vista clínico, la proteinuria disminuye, la microhematuria disminuye, la función renal mejora y finalmente solamente queda ANAS positivos, DNAs moderadamente altos y complementos bajos. Debemos tratar y que la inmunosupresión obedezca a los marcadores inmunológicos o debemos tratar afectación visceral
del lupus. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por estas preguntas y me gustaría quizás aclarar el primer aspecto. Nosotros no decimos que la microhematuria no tenga una relación con la actividad. Lo que decimos es que no añade más valor que la proteinuria. Concretamente en este estudio, que la proteinuria a los 12 meses, una proteinuria de 0,7-0,8 gramos por 24 horas. No añade más información. Es más, a veces pues, puede resultar distorsionante porque pues hay otras causas de microhematuria no glomerular y esto puede dificultar el análisis de esos datos que aparecen en el laboratorio. Por lo tanto, la idea concreta es que no añade más valor a la proteinuria y esto pues ha sido refrendado en varios estudios. Ya actualmente pues ya son más los estudios que lo han refrendado. No añade valor, pero ciertamente pues tiene su valor. En segundo lugar, respecto a tratar las alteraciones inmunológicas versus tratar la clínica. Definitivamente, hay que tratar la clínica. Las alteraciones inmunológicas, tener unos anticuerpos anti-DNA persistentemente elevados o tener un complemento bajo persistentemente, son datos de alarma, son datos que obligan a una mayor monitorización, a un mayor control, pero no basamos los cambios terapéuticos en esos biomarcadores. La mayoría de las veces va unida esta alteración inmunológica con manifestaciones clínicas, concretamente en el riñón, pues de alteraciones renales. Pero si no es así, lo que tenemos que hacer es simplemente monitorizar más el riñón. Un simple ejemplo, pacientes con anti-DNA alto y complemento bajo que no tienen ninguna manifestación clínica, pues mucho cuidado porque puede ser que nos encontremos que dentro de 2-3 meses desarrollen una nefropatía. Por lo tanto, no les debemos decir, pues vuelva usted dentro de 6 meses, le repetiremos los análisis dentro de 6 meses, sino que acortamos el periodo de monitorización. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora vamos a pasar una pregunta para el doctor Fullarosa, de Jorge Rojas, que pregunta: ¿hasta qué punto los pacientes con una glomerulonefritis postinfecciosa tienen una anormalidad subyacente del complemento no conocida? Quizás las formas que no se recuperan del daño renal inicial o lo hacen parcialmente sean los que pueden tener una anomalía del complemento. Sí, esta es una de la idea, sobre todo en la postestreptocócica siempre se ha considerado que aquel que no mejora a lo largo de los primeros meses, el que no normaliza el complemento, el que persiste con microhematuria, el que persiste con proteinuria, probablemente detrás haya una alteración como una nefropatía C3 y en los cuales puede haber una alteración subyacente del complemento, que sabemos que en estos casos la propia infección puede terminar siendo el trigger que hace aflorar la alteración de base. Y probablemente, posiblemente también en las infecciosas en general. La infección puede ser el trigger para desenmascarar esta alteración subyacente del complemento. En aquellas en que no terminan mejorando con un plazo razonable, pues probablemente sea interesante terminar estudiando estas alteraciones del complemento. Puede ser. La doctora Gabaldón pregunta, bueno, todos los mensajes comienzan felicitando a los ponentes por sus excelentes charlas porque realmente han sido muy buenas. Ella en concreto, además de felicitaros, pregunta al doctor Kannata, en caso de que las imágenes se escaneen como las hacéis vosotros habitualmente en tu hospital, las imágenes sutiles, como por ejemplo la vacuolización de la membrana en la glomerulonefritis membranosa, si se ven y a qué aumento la escaneas para que ese tipo de lesiones puedan verse. Buena pregunta Alejandra, porque como habíamos comentado hay varias casas. Nosotros trabajamos con Philips. Probamos varios, 3 sistemas diferentes, Philips, Hamamatsu y Leica, y no solo en nefro, sino en todas las áreas. Y bueno, al final, en conjunto, vimos que realmente Philips nos daba la mejor aproximación. Nefropatología quizás es el área que más detalle necesita en la anatomía patológica, en las lesiones histológicas. Entonces, quizás
el tema de escanear las preparaciones a 20 por no sirve para eso. Nosotros, te digo, todas las preparaciones de todas las especialidades las escaneamos a 40 por y sí que se ven esas burbujas, sí que se ven, solo que también es cierto que obviamente el corte son 2 micras y que no ves toda la profundidad de esas 2 micras. O sea, que cuando tienes a lo mejor alguna cosa un poco más sutil puede quedarte fuera de foco, pero realmente, al menos en el programa que utilizamos nosotros, hay prácticamente, te podría decir que 1 de cada 70 veces a lo mejor tengo que recurrir a los cristales. O sea, las lesiones prácticamente se pueden ver en casi todos los casos. Pues continuamos ahora con otra pregunta para el doctor Fulladosa. Es que hay tantas que es un poco complicado localizarlas. Esta pregunta es interesante para los tiempos que vivimos y dice, ¿se está encontrando relación de algún tipo de patología glomerular con la infección por el SARS-CoV-2? A ver, en principio la patología asociada, ¿no? es la clásica que se está llamando el COVAN, ¿no? Es aquella que es la podocitopatía asociada a la infección por el propio virus, como el IBAN era en el HIV. Sí que es verdad que hemos identificado y hace poco hemos tenido algún paciente que ha desarrollado patología glomerular, o al menos se ha desencadenado patología glomerular después de una infección por COVID. Y el COVID puede ser un trigger para desencadenar patología glomerular, por ejemplo, desencadenar una nefropatía IgA o similar. La clásica es la asociada a la podocitopatía y a la hialinosis segmentaria que aparece en estos casos parecida a la IBAN, ¿no? Pero sí que es verdad que el COVID, como cualquier otra infección, puede ser un trigger y se ven casos y los hemos vivido. Vale, yo creo que la última pregunta es para el doctor Cervera y nos la mandan desde Uruguay la doctora Cabrera. Es una pregunta doble. Ahora está muy de moda, o por lo menos en valorar la posibilidad de reducir muy rápido la dosis de esteroides y evitar poner más micofenolato u otros tratamientos inmunosupresores e intentar quitar la prednisona de forma precoz. Quería saber cuál es su opinión. Y por otro lado, también quería saber su opinión sobre el estudio ya publicado de los investigadores argentinos, en el que ellos ven la clara disociación que existe entre los marcadores clínicos y los patológicos y solamente cambian o deciden cambiar un tratamiento frente al lupus después de una biopsia renal, porque se han encontrado que pacientes que teóricamente estaban en remisión desde el punto de vista clínico, cuando le hacían biopsia y no lo estaban, terminaban todos recayendo. Esas son las 2 preguntas. Pues son 2 preguntas interesantísimas y muy importantes. Ciertamente los corticoides tenemos que intentar reducirlos lo más rápidamente posible. Los corticoides tienen un efecto pues, muy bueno antiinflamatorio en los momentos iniciales, pero a largo plazo producen muchos efectos secundarios, los secundarios extrarrenales, sistémicos, pero que pueden incluso ser peores que la propia afectación por la nefropatía. Por lo tanto, uno de los objetivos terapéuticos es disminuir la dosis de corticoides. Aparte pues, de conseguir respuesta renal completa o respuesta renal parcial, etcétera. Pero uno de ellos es siempre reducir la dosis de corticoides lo más rápidamente posible. Por lo tanto, ahora los ensayos clínicos, de hecho, en nefropatía lúpica, suelen tener como objetivos, uno de sus objetivos secundarios obligatorios, tener una reducción rápida de la dosis de corticoides. Y el segundo aspecto yo creo que es crucial y lo he comentado de hecho en mi charla y nosotros tenemos una experiencia similar. Existe ciertamente una disociación entre la evolución de los biomarcadores y la lesión que persiste o que queda en el riñón. Y en el estudio que yo comentaba precisamente hecho en nuestro servicio en mi charla, prácticamente 1/3 de los pacientes después de 2 años de tratamiento y con una respuesta renal completa
a través de los biomarcadores, a través de la proteinuria, del sedimento, de los marcadores inmunológicos, persistía todavía una alteración en la biopsia renal. Había una actividad suficientemente importante como para considerar mantener o incluso aumentar el tratamiento que les estábamos dando. Por lo tanto, nuestra política, y es lo que hacemos en práctica clínica, es hacer una biopsia renal antes de suspender el tratamiento inmunodepresor. En cierta forma, el estudio que comentaba, el RioBioLoop, es un estudio en el cual pretendemos realmente confirmar en cierta forma la utilidad de estas biopsias repetidas per protocolo. Estas biopsias que pues nos van a indicar si tenemos que modificar el tratamiento o no, independientemente de los resultados de los biomarcadores. Bueno, estamos ya fuera de tiempo y ha sido todo interesantísimo y de hecho tenemos el correo llenísimo de mensajes, pero bueno, querría cerrar dándoos las gracias a los tres y haciendo una mini pregunta para el doctor Kanata, en donde me dicen cuánto tiempo conserváis las imágenes activas. Pues te cuento, a ver, las imágenes se conservan siempre, que es una de las ventajas, es una de las grandes ventajas respecto a la microscopía óptica convencional, en la que tú, lógicamente, si tienes una biopsia renal y ese paciente ha sido biopsiado previamente, tienes que compararlo. Normalmente tú vas al archivo, lo solicitas, aquí a golpe de clic ya está. ¿Qué pasa? Que están en un servidor virtual. Normalmente, una vez que validas el caso, se quedan aproximadamente un mes disponibles y después se van a un archivo del que lo recuperas, pero haciendo clic tardas aproximadamente unos 3 minutos en volver al servidor original. Es decir, que están prácticamente siempre disponibles. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres y continuamos con las sesiones. Hasta luego a todos. Un saludo. Vosotros. Adiós.